Mi nombre es Elkin David Giraldo Castaño, soy estudiante del programa de doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, en Rubio. En estos momentos voy a hablar sobre mi objeto de estudio, que habla sobre realizar un constructo sobre el uso de los dispositivos móviles en las prácticas escolares en la educación media colombiana. Como pueden ver, nos encontramos en la institución educativa San Andrés, ubicada en el área metropolitana de Antioquia, en Medellín, municipio de Girardota, en la vereda San Andrés, más o menos a 12 kilómetros del casco urbano de Medellín. Es una zona rural, una institución educativa muy pequeña. En el video vamos a hablar sobre varios aspectos muy importantes sobre mi objeto de estudio, como lo es cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias. Vamos a hablar de la problemática de mi objeto de estudio. Vamos a analizar la situación y posiblemente entonces voy a dar unas conclusiones. En el día de hoy me van a colaborar unas estudiantes del grado décimo, en el cual ellas firmaron ya el consentimiento para poder realizar el video. Vamos a iniciar. En la era de la digitalización, el uso de las tecnologías ha venido transformando profundamente nuestras dinámicas sociales, con unos ámbitos más impactados en la educación y sobre todo con lo que tiene que ver con los dispositivos móviles que nos representan, dándonos una oportunidad con el manejo de las herramientas. Para este proceso de enseñanza y aprendizaje, hoy entonces vamos a analizar cómo estos dispositivos móviles se están integrando en las prácticas escolares en la educación media colombiana y qué causas o consecuencias podría tener en un futuro académico. Entonces vamos a darle paso a nuestro planteamiento del problema. Hola, mi nombre es Juanita, soy estudiante de grado décimo y les voy a estar hablando sobre el planteamiento del problema. El uso de dispositivos móviles en las aulas de Colombia ha generado una discusión sobre su efectividad en la educación. Si bien son herramientas que nos facilitan la accesibilidad a la información, también traen consigo otras consecuencias. En estos momentos la media colombiana se encuentra frente al reto entre aplicar esas herramientas sin perder de la vista los principios fundamentales de los procesos pedagógicos. Muy buenas tardes, mi nombre es Manuela del grado décimo de la institución educativa San Andrés. En este momento me encuentro apoyando al profesor Elkin en su doctorado. Tenemos las causas y posibles consecuencias de este fenómeno. Entre las causas principales de este fenómeno podemos ver la educación a distancia. ¿Cómo qué? La educación a distancia nos ha traído muchas consecuencias como también ventajas. ¿Por qué? Tenemos más posibilidades de tener reuniones virtuales, más doctorados virtuales y más citas virtuales, como por ejemplo videollamadas, trabajos y mucho más. También este fenómeno puede avanzar y disminuir según la región en la que se encuentra, como por ejemplo en zonas rurales puede disminuir. ¿Por qué? Porque tenemos más comunicación y menos señales satélites. Desventajas o posibles consecuencias de este fenómeno. La educación puede disminuir según el estudiante. ¿Por qué? Se puede distraer en clase o los profesores no les gusta que lo tengan utilizando en clase. ¿Por qué? Se pueden distraer o también pueden tener disminuciones en su trabajo y notas de la escuela. Gracias. Bueno, entonces en esta ocasión vimos a dos niñas del grado décimo en el cual nos estuvieron colaborando y les quise dar el espacio porque se ofrecieron a apoyarme en este proyecto.
Juanita habla entonces del planteamiento del problema, en el cual ella dice que los dispositivos móviles en las aulas de clase en Colombia ha generado una profunda discusión entre la efectividad que tienen estos dispositivos móviles en la educación, ¿cierto? Y si bien son herramientas que facilitan el acceso a la información y la comunicación, la integración de estos presentan un desafío grande en la educación. ¿Por qué? Porque en la educación en estos momentos estos dispositivos móviles se enfrentan a unos encuentros y unos desencuentros dentro del aula de clase, tanto para la enseñanza como el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, la educación media colombiana se enfrenta con el reto de aprovechar al máximo las tecnologías sin perder de vista unos principios fundamentales del proceso pedagógico. La compañera Foronda nos hablaba de unas causas y unas consecuencias. ¿Cuáles eran estas causas? Pues una era el fenómeno que ha venido creciendo con relación a la accesibilidad de los dispositivos móviles en las familias, en los contextos, ¿cierto? Y si bien han venido creciendo la accesibilidad de estos dispositivos móviles, la evolución de las telecomunicaciones y la necesidad de continuar con estos dispositivos móviles nos benefician a nosotros en mayor parte porque se abren programas universitarios a distancia. Nos facilitan a nosotros estar más conectados en tiempo real, como lo son videoconferencias, foros, reuniones en Meet y entre otros que se pueden apoyar en cuanto al proceso educativo. Entonces, si es bien, lo vimos como lo vimos en la pandemia, que estos procesos con los dispositivos móviles en la educación han venido creciendo y que han facilitado y se han hecho una herramienta fácil para el apoyo pedagógico. Una de las consecuencias es la implementación desigual. ¿Por qué la implementación desigual? Que pueden ser severas, porque todo depende de los contextos socioculturales, económicos, dentro de la parte rural o dentro de la parte urbana, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, este tipo de programas como mi objeto de estudio, que es en la vereda San Andrés, zona rural. Estamos en un asentamiento afrodescendiente, palenquero, culturalmente con una diversidad muy grande. Entonces se nos dificulta mucho a nosotros que haya una igualdad en cuanto a la distribución de las tecnologías o de estos dispositivos móviles en las familias. Analizando el planteamiento del problema, las causas y las consecuencias, entonces me atrevo a decir, donde la UNESCO afirma que ha señalado el potencial transformador de las tecnologías de la información y la comunicación en las tecnologías y en la educación. No obstante, en Colombia existe una brecha con la disponibilidad de los dispositivos móviles y la aplicación efectiva de estos dispositivos móviles en las prácticas escolares. Haciendo un análisis más profundo, revelamos que, aunque los dispositivos móviles están presentes, muchas veces nosotros como docentes carecemos de la formación adecuada para poder utilizar estas prácticas escolares en las aulas y poderlas implementar en la enseñanza. Concluyendo, las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente con los dispositivos móviles, tienen un potencial inmenso para revolucionar la educación en Colombia. Sin embargo, su implementación debe de ser acompañada por estrategias de clase,
clases bien planeadas, metiéndolas dentro del currículo y dentro de los planes de estudio, creando políticas educativas institucionales y también gubernamentales para que estas prácticas, estos dispositivos móviles no se prohíban en las instituciones educativas, sino que a lo contrario las utilicemos como herramientas pedagógicas. Muchas gracias para todos.